Muy buenas. Quienes están formándose en contaduría en Argentina deben saber que hay una rama del derecho que va a ser su pan de cada día, el derecho laboral. Entender sus bases no es solo para sacar una buena nota, es que es fundamental para poder asesorar bien. Así que hoy vamos a poner esos cimientos, concepto a concepto. Vamos a ello. El recorrido que haremos hoy es muy claro. Primero, vamos a entender por qué existe el derecho laboral. Después, nos meteremos de lleno en el concepto que lo cambia todo, la relación de dependencia. Veremos de dónde salen las normas, qué hacemos cuando se contradicen y al final lo resumiremos todo en unas claves prácticas para la profesión contable. Bueno, pues empecemos por lo primero. ¿Qué es exactamente el derecho laboral y para qué sirve? Porque, a ver, no es solo un manual de reglas, tiene un propósito muy concreto y clave para la sociedad. Aquí la tenemos, la definición clave. Fijaos bien. El derecho del trabajo regula el trabajo dependiente, pero su verdadera esencia, su ADN, está en el objetivo, proteger al trabajador. Esto es lo que llamamos el carácter tuitivo. Se parte de una idea básica. En la relación laboral no hay igualdad de fuerzas, así que la ley tiene que intervenir para poner equilibrio en la balanza. Estas características nos dicen cómo es. Ya hemos visto que es protector. También es dinámico, porque el mundo del trabajo no para de cambiar. Busca la integración social y es profesional. Y ojo a estos dos últimos puntos que son cruciales. Es autónomo y especial. ¿Qué significa esto? Pues que tiene sus propias reglas de juego, que en un conflicto laboral van a tener prioridad sobre las del derecho civil. Es, por así decirlo, un universo con sus propias leyes. Venga, pasamos ahora al que probablemente sea el concepto más importante de todos en la práctica. Y por cierto, un clásico de cualquier examen. Saber distinguir cuándo estamos ante un trabajo dependiente y cuándo no es la clave de bóveda de todo esto. La imagen lo deja bastante claro, ¿verdad? A la izquierda, el autónomo. Trabaja por y para sí mismo. Si le va bien, la ganancia es suya. Si le va mal, la pérdida también. A la derecha, el dependiente. Trabaja para otra persona, siguiendo sus instrucciones y a cambio de un sueldo. La palabra clave aquí es ajenidad. El riesgo y los beneficios del trabajo son del empleador, no del empleado. Y esa diferencia nos lleva directamente a este término jurídico, la subordinación. Es la prueba del algodón, por así decirlo, para saber si hay relación laboral. Si una persona está bajo el poder de dirección y organización de otra, estamos hablando de trabajo dependiente. Da igual el nombre que le hayan puesto al contrato, lo que importa es la realidad. La subordinación es como un taburete de tres patas. La pata técnica, el empleador dice cómo se hace el trabajo. La pata económica, el trabajador depende de ese salario para vivir. Y la más importante, la pata jurídica, la capacidad legal del empleador de dar órdenes y, si hace falta, de sancionar. Si tenemos estas tres, no hay ninguna duda, es una relación laboral. Entonces, ¿quiénes son los actores en esta obra? Por un lado, el trabajador, que tiene que ser siempre una persona física, de carne y hueso. Su trabajo es personalísimo, no puede enviar a un amigo a que le sustituya. Y por el otro lado está el empleador, que puede ser una persona o una sociedad, y es quien organiza todo y, por supuesto, paga. Muy bien, ya sabemos el qué y el quién. Ahora toca el dónde. Es decir, ¿de dónde salen todas estas normas que regulan el trabajo? Conocer las fuentes es vital, porque así sabremos qué regla tenemos que aplicar en cada situación. Si nos vamos al artículo 1 de la Ley de Contrato de Trabajo, vemos que hay todo un abanico, no es solo la ley general. Hay estatutos para ciertas profesiones, están los convenios colectivos para cada sector, lo que se pacte en el contrato de cada uno e incluso las costumbres de la empresa. Esta variedad hace que cada caso sea un mundo y haya que analizarlo con detalle. Pero, mucho cuidado, la lista del artículo 1 no es una jerarquía y tampoco está completa, es solo una enumeración. Por encima de todo eso, siempre están la Constitución Nacional y los tratados internacionales. Y además, como ya hemos dicho, el derecho laboral tiene fuentes muy suyas, muy características. Aquí se ve muy bien la diferencia. Las fuentes clásicas, como la Constitución o las leyes, son las de siempre, las de todo el derecho. Pero el derecho laboral se alimenta, y mucho, de fuentes específicas como los convenios colectivos, que son esos grandes acuerdos entre sindicatos y empresarios, o los reglamentos internos de una empresa. Estas fuentes específicas son las que al final marcan el día a día de las condiciones de trabajo. Y claro, esto nos lleva a una pregunta del millón, una pregunta muy práctica. Si una ley dice A, y el convenio colectivo de mi sector dice B, ¿a quién le hago caso? La respuesta está en la jerarquía, pero con un giro de guión que es exclusivo de esta materia. Lo normal, en cualquier rama del derecho, es esta pirámide. Arriba del todo, la Constitución y algunos tratados de derechos humanos. Luego, el resto de tratados, las leyes, y así vamos bajando.
Una norma de abajo nunca, jamás puede contradecir a una de arriba. Esta es la regla general. Y aquí está la magia del derecho laboral, el principio que lo cambia todo. Cuando dos normas chocan, no se aplica sin más la de mayor rango, no. Se aplica la que sea más favorable para el trabajador. Este es el principio protector en su máxima expresión. Por eso, un convenio colectivo, que está más abajo en la pirámide, puede dejar de lado a la ley general si le da más beneficios al empleado. ¿Y de dónde sale toda esta protección? Pues la base de todo, la piedra angular del sistema, la encontramos aquí, en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Se incluyó en la reforma de 1957 y es el corazón de todos los derechos sociales y laborales de Argentina. Un pequeño detalle técnico del 14 bis, pero que es importante conocer. No todos los derechos que enuncia son iguales. Algunos son operativos, es decir, se pueden exigir desde ya, como el derecho a huelga. Otros, en cambio, son programáticos, que son más bien una instrucción al Congreso para que legisle sobre el tema. El ejemplo del libro es la participación en las ganancias, que sigue pendiente de esa ley para poder aplicar. Bueno, hemos visto un montón de cosas. Así que ahora vamos a hacer un resumen, a destilar todo esto en los puntos que cualquier futuro profesional de las ciencias económicas tiene que tener grabados a fuego, tanto para un examen como para la vida profesional. A ver, si hay que quedarse con 5 ideas, que sean estas. 1. La subordinación es el test para saber si estamos en el terreno laboral. 2. Si hay conflicto de normas, gana la más favorable al trabajador. Siempre. 3. El artículo 14 bis es la base de todo. 4. Para el día a día, la Biblia suele ser el convenio colectivo. Y 5. No hay que olvidar que, desde 1994, los tratados de derechos humanos juegan en la primera división a la altura de la Constitución. Vamos con un caso práctico. Llega un cliente y hay que liquidar un sueldo. ¿Qué miramos? ¿La ley general o el convenio, por ejemplo, de empleados de comercio? Pues la respuesta, aplicando lo que ya sabemos, es que hay que mirar las dos cosas. Y de las dos, se aplicará la que dé mejores condiciones a esa categoría de trabajador. Y para cerrar, una última reflexión. El derecho no siempre es blanco o negro, hay muchas zonas grises. Cuando uno se encuentre ante una duda, ante una norma que no está del todo clara, hay un faro, una brújula que siempre tiene que guiar la interpretación. El principio protector, el espíritu de toda esta rama del derecho, que es y siempre será proteger a la parte más débil de la relación laboral.